Ya comienza Geulay Actualidad, Operación Flechas del Norte. Shalom a todos ustedes, bienvenidos sean a este especial por la situación actual que está sucediendo ahorita en Israel. Recientemente el ejército de Israel nombró una nueva operación militar, está emprendiendo una nueva operación militar aquí en Israel llamada Flechas del Norte, Hitzei Atzafon en hebreo, y en el cual está empezando a haber un ataque masivo de parte de Israel por los copiosos lanzamientos de misiles que ha hecho Hezbollah al norte de Israel especialmente. Y más que nada en los últimos días ha habido varios, ha habido de hecho prácticamente como cerca de 500 misiles, de 500 a 600 misiles han sido lanzados prácticamente a todo el norte de Israel, a toda Galilea prácticamente, a las principales ciudades y poblados de Galilea prácticamente, o sea, a Safed, a Maalot, obviamente a Kiryat Shmona, a todo el Golán, incluso a lugares como Haifa, como las Krayot, Kiryat Bialik, Kiryat Motzkin, a Nahariya, a Akko. Nahariya y Akko de hecho han sufrido mucho prácticamente las últimas semanas, prácticamente han tenido muchos misiles que han estado cayendo por allá y pues ha habido nefilot, ha habido también caídas de misiles también que han dañado casas. En este último día llegó a haber prácticamente daños en casas, tanto en Carmiel como también en una población que está cerca del lugar donde yo viví 4 años de mi vida, allá en el norte de Israel. En el norte de Israel llegué a vivir en un poblado llamado Yabniel. Cerca de Yabniel está una población llamada Givat Avni. Esta población cayó un misil ahí el día de hoy y pues se cuenta el testimonio de la persona que pues se le dañó prácticamente toda su casa por el misil que cayó prácticamente dentro de su casa. De hecho, cuenta de que él apresuró a toda su familia, a su esposa, a sus hijos para meterse directamente al mamad, directamente a lo que es al cuarto de protección, al cuarto protegido a prueba de misiles. Y pues una vez, prácticamente 2 segundos después de que él cerró la puerta de hierro, en este caso una puerta especial de acero, de este cuarto a prueba de misiles, una vez que cerró la puerta, una vez que todavía estuvieron adentro y él cerró la puerta, 2 segundos después, ¡boom!, se escuchó la caída del misil y prácticamente destruyó gran parte de la casa. Entonces fue algo impactante que llegó prácticamente a ser viral en redes sociales y pues, pero lo que me interesó más es el testimonio y lo que mencionó el Balabait, lo que mencionó el dueño de esa casa en Givat Avni, de que él menciona de que ciertamente he perdido muchas cosas a consecuencia del misil que cayó en mi casa, pero lo que me importa es que el Ruach, es que el espíritu del pueblo de Israel sigue siendo fuerte, de que el pueblo de Israel sigue siendo, en su espíritu sigue siendo fuerte, y que nosotros por ese espíritu fuerte vamos a poder vencer al Hezbollah, vamos a poder vencer a todos los terroristas. Eso es lo que verdaderamente importa. La verdad es algo muy inspirador, fue algo muy inspirador ese testimonio de esa persona en Givat Avni. Tenemos que tener en cuenta de que actualmente lo que está pasando en Israel es prácticamente por ser que no es más que, o sea, ciertamente el conflicto árabe-israelí ha sido prácticamente un conflicto que se ha extendido a lo largo de las décadas y ha tenido sus vaivenes, sus altas y sus bajas, etcétera, etcétera, pero aún así lo que está pasando ahorita contra el Hezbollah y contra Hamas es solamente culpa de nosotros, es solamente culpa del gobierno israelí, es culpa especialmente de las malas decisiones que hizo un ex primer ministro israelí que ya está fallecido,
falleció en 2014 después de haber estado 10 años en estado vegetativo. Estoy hablando de Ariel Sharon, estoy hablando del ex primer ministro israelí Ariel Sharon, quien primeramente fue comandante supremo de las fuerzas de Israel, quien fue comandante del ejército de Israel, y cuando fue en los años 80, cuando sucedió la primera guerra del Líbano. Y cuando sucedió la primera guerra del Líbano, entonces el Rebbe le aconsejó, cuando estuvo Ariel Sharon, estuvo en Nueva York, en la repartición de dólares con el Rebbe de Lubavitch. Cuando estuvo ahí, el Rebbe de Lubavitch le dijo claramente de que no de entrar a la política, que lo mejor que podía hacer por el pueblo de Israel, la mejor aportación iba a ser el quedarse en la milicia, el quedarse en el ejército, comandando el ejército, o sea, quedarse como general de ejército. O sea, pero aún así, Ariel Sharon decidió entrar a la política después de un tiempo, y pues el Rebbe, ¿qué es lo que le dijo a Ariel Sharon? Ustedes tienen que conquistar todo el sur del Líbano hasta el río Litani. Tienen que conquistar todo el sur del Líbano, porque eso es lo que va a provocar que los árabes, en este caso, aprendan la lección, que los árabes les tengan miedo a Israel, y eso va a provocar ventaja también para la gente de Israel, va a provocar una ventaja estratégica y militar para Israel, cosa que adivinaron, ciertamente. O sea, Ariel Sharon no lo hizo. Ariel Sharon no hizo eso. Hizo lo contrario, o sea, retiró todas las fuerzas del Líbano. En el 2000, Ariel Sharon fue el que aconsejó en el año 2000 a Ehud Barak, el primer ministro de aquel entonces, el hacer los acuerdos de White Plantation, hacer los acuerdos que promovió Bill Clinton, el presidente Bill Clinton, demócrata, del Partido Demócrata, de los socialistas demócratas. Ese acuerdo de White Plantation fue prácticamente una tragedia para el pueblo de Israel. El hecho de que ese acuerdo promovió el hecho de que hubiese autonomía palestina, y que los palestinos se sintiesen que ya tienen su propio territorio, y que pueden tener, y que ya tienen un estado en camino, entre comillas. O sea, todos esos acuerdos promovieron todos esos acuerdos, el acuerdo de White Plantation y los acuerdos de Oslo prácticamente promovieron ese tipo de espíritu en los árabes, y eso provocó al final de cuentas todos los conflictos que está habiendo ahorita prácticamente. O sea, y entonces llegamos a lo que es el Hamas, y de aquí llegamos prácticamente a la Segunda Guerra del Líbano, en la cual el Hamas prácticamente toma el control de la Franja de Gaza, y más tarde también el propio Hezbollah también empieza a atacar copiosamente también a Galilea. Hace 18 años, en el año 2006 también, el Hezbollah también atacó también copiosamente a Israel también, o sea, con Katyushas. O sea, fue algo tremendo en este caso. Yo recuerdo hasta el día de hoy, yo tuve el privilegio de estar aquí en Israel en el 2006, cuando fue la Segunda Guerra del Líbano, y pues el ambiente que se vivía era un ambiente tenso, y era un ambiente muy caótico prácticamente. Mucha gente del norte de Israel prácticamente se fue a la zona centro de Israel, se vinieron para acá a Jerusalén, se vinieron para Bet Shemesh, se vinieron para otras ciudades de Israel, porque ya no podían vivir una vida normal bajo los copiosos lanzamientos de misiles, bajo las caídas de misiles copiosas que había en el norte de Israel, en Galilea, en aquel momento. Y eso parece ser que se está repitiendo ahorita. Y ahorita lo que hay que hacer es letaken et hameubat, es corregir lo mal caminado. El gobierno de Israel tiene que corregir lo mal hecho, los malos actos y las malas decisiones que hizo Ariel Sharon, y las malas decisiones que el propio Bibi Netanyahu también ha hecho también. O sea, y las malas decisiones que también han hecho otros gobiernos anteriores de Israel, entre ellos gobiernos izquierdistas como el de Yitzhak Rabin, como el de Ehud Barak, con los acuerdos de Oslo, con los acuerdos de White Plantation, como mencionamos anteriormente. Todo eso ahorita tiene que corregirse a través de la actual guerra que está sucediendo ahorita en Israel. Y ahorita específicamente en esta nueva operación militar de flechas del norte, Hitzat Zafon, en esta nueva operación militar que está empezando en el Líbano,
este nuevo ataque masivo israelí en el Líbano es prácticamente para corregir lo que no se hizo en el 2006, lo que no se hizo hace 18 años atrás. El hecho de no haber vencido total y completamente a Hezbollah, el hecho de no haber acabado completamente con el Hezbollah, no solamente en el 2006, sino también en el 1982 también. O sea, por ser que nos acabó con... cuando Arik Sharon, cuando el Rebbe le dijo a Arik Sharon, tú debes de acabar con los terroristas del sur del Líbano y conquistar todo el sur del Líbano hasta el río Litani, Arik Sharon no lo hizo. Prácticamente ese error, ese craso error, ahorita lo tienen que corregir, ahorita 45, 50 años después se tiene que corregir prácticamente. Entonces, es algo, lo que estamos viviendo prácticamente es un momento en el cual podemos, como se dice en hebreo, letakenetam meubat, podemos corregir lo mal caminado. O sea, y esto también tiene que ver con lo que es con lo que es el significado de estos días del Jodesh Elul, estos últimos días del mes de Elul. Ya prácticamente estamos en vísperas de Rosh Hashanah, estamos en vísperas del Año Nuevo Judío. Ya estamos prácticamente ya, los sefaradíes ya empezaron Slijot prácticamente desde hace 3 semanas y media. Los Ashkenazim vamos a empezar Selijot este próximo Motzai Shabbat, pero aún así, en este caso, tenemos que saber de que esta época es una época en la cual es una época de introspección y de recordar, en este caso, lo que hicimos mal para poder corregirlo. Tal y como dijimos, letakenta meubat, tenemos que corregir lo mal caminado, enderezarlo y ir por el camino correcto y canalizar las malas cosas para que sean buenas, para que vayan esas fuerzas para bien. Y pues eso es lo que hacemos en Jodesh Elul. Esa es la esencia de la Teshuvah, esa es la esencia de lo que es la Avodat Teshuvah, de lo que es el trabajo de arrepentimiento y regresar a Dios. La palabra Teshuvah, de hecho en hebreo, significa retorno, significa regresar a Hashem. La Shuv el Hashem significa el regresar a Dios, el retornar al camino de Hashem, el retornar a estar conectado con Dios. O sea, por ser que el pecado, por ser que todo lo que es el abón, lo que es las transgresiones, nos alejan de Hashem. Abonotehem abdilim, tal y como dice el pasuk, tal y como dice el versículo, vuestros pecados han puesto una barrera entre ustedes y vuestro Dios. Son una barrera espiritual. No son una barrera material, ciertamente, pero son una barrera espiritual que impide a la persona estar totalmente conectada con Hashem. Entonces esa barda espiritual hay que derribarla. ¿Para qué? Para poder regresar a Hashem. Para Tashuv Hei, tal y como dice el Alter Rebbe, tal y como dice el Rebbe, el Bala Tanya, tal y como dice el autor del Tanya, el Rabbi Shneur Zalman de Liadi, en la Igreta Teshuvah, en lo que es en una serie de cartas sagradas que tratan acerca de la Avodat Teshuvah, acerca del trabajo de la Teshuvah, mencionan de que, la persona ciertamente, la Teshuvah se divide en varias modalidades. Está la modalidad, tal y como dijimos, de derribar la barrera espiritual del pecado, por medio de quitarnos, en este caso, por medio de deslindarnos, por medio, en este caso, de quitarnos de quitarnos el deseo por el pecado, y transformar ese deseo en deseo de conectarnos con Hashem. Ese es el primer paso. Es el primer paso que está movido por el temor al pecado, por el Yad Het. El segundo paso es conectarnos con alegría, con Hashem, por medio, en este caso, de aumentar cada vez más y más en Torah y Mitzvot, salir de nuestras propias limitaciones, ir al siguiente nivel, ir a un nivel a otro más alto dentro de la espiritualidad. Esa es la segunda modalidad, es la segunda etapa de Teshuvah. Y estas dos etapas principalísimas de la Teshuvah están mencionadas dentro de uno de los Pesukim, de los versículos de esta Perashá, de Parashat Nitzavim. Está escrito, Umal Hashem Elokeja et levavja, bet levavsareja, y Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia. Entonces,
pregunta a los sabios prácticamente, aparentemente ¿qué tiene que ver el hecho de que Dios va a hacer el Brit Milá? O sea, está escrito en otra parte de la Torá, en una parashá anterior, vimos en parashá Tekev, Umalteme Torlat Levavhem, ustedes tienen que efectuar la circuncisión espiritual, ustedes tienen que efectuar el Brit Milá. O sea, Abraham Avinu, el primer padre del pueblo judío, Abraham Avinu, él se hizo a los 99 años el Brit Milá por sí mismo. Menciona el Midrash, en este caso, él con la mano se hizo a sí mismo el Brit Milá, y tipo el malaj, un ángel, le tenía que dirigir la mano para que el Brit Milá saliese bien. Pero aún así el Brit Milá lo hacemos nosotros mismos. No es algo que Hashem lo hace. O sea, entonces también está la Milá espiritual, también está la circuncisión espiritual, que también, tal y como dijimos, Umalteme Torlat Levavhem, y circuncidarán el prepucio de vuestros corazones. En este caso, ustedes tienen que circuncidarse. Ustedes tienen que hacer esa circuncisión espiritual, tienen que hacerla con su propia fuerza de ustedes mismos. Aparentemente, entonces, ¿qué significa? Umal Hashem lo queja. O sea, y Dios hará la circuncisión. O sea, nosotros tenemos que hacer la circuncisión. Entonces, la respuesta a esta pregunta es de que ciertamente, o sea, nosotros tenemos que empezar el Brit Milá. Nosotros tenemos que empezar la circuncisión espiritual y la circuncisión material del prepucio, ciertamente, del prepucio material y el prepucio espiritual. Pero, aún así, por medio de que nosotros empezamos a quitar el apego a lo malo, por medio de ello es que Hashem nos abre puertas mucho más grandes, tal y como dicen nuestros sabios. Ábrame una puerta tan chiquita como un ojo de una aguja, Pithuli que Pithoshel Mahat, ábrame una puerta tan chiquita como el ojito de una aguja, y entonces les voy a abrir una puerta, Baniftach Lahem Pithoshel Ulam, y entonces les voy a abrir a ustedes las puertas del cielo, les voy a abrir las puertas de los salones celestiales. O sea, eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo de Elul, y esa es la razón por la cual leemos en esta Perashá Ubajarta Bajaim, y elegirás a la vida. O sea, Re natati lefaneja tajaim betatov, betajaim betarra, betamavet betarra. He aquí que te estoy poniendo la vida y la muerte, te estoy poniendo lo bueno y lo malo, o sea, pero escogerás la vida, Ubajarta Bajaim. Entonces, escogerás la vida, ¿para qué? Para que así puedas seguir teniendo conexión con Hashem. Batemat bekim Hashem elokehem, Haim kulhem hayom. Todos los que ustedes están apegados a Hashem están vivos. Ahí es, el apego a Hashem es vida, pero el alejamiento de Hashem es muerte, es lo contrario. O sea, entonces lo mismo, este aspecto también lo tenemos que hacer no solamente en el ámbito individual, ciertamente cada uno tiene que hacerlo, especialmente en este mes de Elul, tenemos Kohot Miyujadim, tenemos fuerzas espirituales especiales en el mes de Elul para poder reacercarnos a Dios, para poder reconectarnos con Dios, para regresar a Dios, pero también lo tenemos que hacer en el nivel nacional. Esta Teshuvah, este retorno a Dios también tiene que ser a nivel de pueblo, a nivel de nación de Israel, que regresa a la tierra de Israel y que está aquí en Israel para quedarse para siempre, que está aquí en Israel para quedarse y desarrollar la Geulá, para desarrollar la redención final en esta tierra de Israel. Entonces, ciertamente ahorita el gobierno de Bibi Netanyahu tiene que hacer Teshuvah, tiene que hacer un retorno a Dios. Y ese retorno a Dios es, y especialmente ese es un mensaje también para Bibi Netanyahu, o sea, ¿cuál es el retorno a Dios que Bibi tiene que hacer ahorita en las actuales circunstancias de la guerra que está sucediendo en el Líbano? Bibi Netanyahu le tiene que hacer caso a lo que el Rebbe le dijo hace 40 años atrás. El Rebbe 40 años atrás, en el transcurso de la primera guerra del Líbano, en 1982, mencionó en una en una plática de que lo que tiene que hacer el gobierno israelí es atacar por vía aérea masivamente a todo el Líbano, atacar todo el sur del Líbano,
por vía aérea hasta que el sur del Líbano prácticamente no quede nada más que ruinas, no quede nada más que puros escombros, puras ruinas, que no quede nadie con vida, lo tejaye con neshama, o sea, tal y como dice la Torah, o sea, no dejes nadie con vida, o sea, es milhemet mitzvah, es una milhamá es una guerra de mitzvah lo que está sucediendo aquí. ¿Y saben por qué? Porque el sur del Líbano también pertenece a Israel, también pertenece a nosotros, nos pertenece también al pueblo judío. ¿Y en dónde está escrito? Está escrito en la Peashá está escrito en la Peashá de Masei, en la Peashá de Matot Masei está escrito los límites de Eretz Israel, están escritos los límites de la tierra de Israel, y el límite norte de la tierra de Israel empieza ¿dónde? El actual Beirut, empieza en la actual capital del Líbano. Beirut es parte de la tierra de lo que está desde Beirut hacia el sur del Líbano. Toda esa parte del sur del Líbano, toda esa mitad sur del Líbano es prácticamente Eretz Israel, es prácticamente la tierra de Israel, es de nosotros. O sea, es la tierra prometida que no solamente a Moshe Rabenu, sino a toda la generación que entró a la tierra de Israel y que Moshe Rabenu la entrenó, la preparó para poder entrar, junto con Yoshua bin Nun y Caleb ben Yefuné. Entonces, ciertamente ahorita es el momento del Etakenta Meubat, es el momento de corregir el mal camino, de corregir los malos pasos que en los últimos 40 años el gobierno israelí ha hecho una tras otra vez. O sea, todos esos errores que ha hecho los anteriores gobiernos izquierdistas en Israel, ahorita es el momento de corregirlos, ahorita es el momento de hacer lo correcto, de hacer lo que Dios quiere, lo que Dios reveló a su profeta, que es el Rebbe de Lubavitch, al Nesiador, al presidente y líder de la generación, que es el Rebbe de Lubavitch. Entonces, ciertamente ahorita es el momento de corregir, es el momento de Teshuvah, es el momento de estar bien parado ante Dios, por medio de hacer Teshuvah, de reconectarnos con Hashem, de hacerle caso al profeta, el Abtishmaun, o sea, tal y como leímos en la Perashá de Shoftim. Un profeta vendrá a ustedes y lo escucharéis. Escucharán ustedes al profeta, o sea, escucharán todo lo que les diga. O sea, si es un profeta emet, si es un profeta de verdad, entonces hay que escucharlo. Es una mitzvah el escucharlo. O sea, es una de las 613 mitzvot de la Torah. Entonces, ciertamente, ese es lo que ahorita tiene que hacer el gobierno de Israel, y esa es la Teshuvah Leumit, y esa es la Teshuvah nacional que Israel tiene que hacer a nivel nación, que tiene que hacer a nivel general de nación, que está aquí en la tierra de Israel, del pueblo de Israel que regresa a su tierra y que se queda aquí y que está aquí para quedarse, para estar aquí y desarrollar todas las cosas de la Geulá, desarrollar una Geulá que no va a haber, después de ella no va a haber exilio. O sea, ciertamente es lo que ahorita se tiene que hacer en esta operación militar Flechas del Norte. O sea, que esas flechas no nos puedan dañar, y ciertamente Odayalabar tenemos que tener en cuenta que Odayalabar o Bakashalatid, tenemos que agradecer a Dios por todos los milagros que ahorita están sucediendo ahorita en esta guerra prácticamente. O sea, hasta ahorita no ha habido muertos, Baruch Hashem, no ha habido gente muerta que lamentar, ha habido heridos ciertamente, o sea, hubo varios heridos, pero también es por esos heridos, también son consecuencia de que la gente no se cuidó a sí misma. O sea, también es por nuestra parte está el cumplir la mitzvah de Benishmartem meod lenafshotehem. El cumplir, por nuestra parte está también el cumplir con la mitzvah de cuidar nuestras almas. Hay que cuidar nuestras almas por medio de ir a tiempo a los búnkeres y a los espacios que están protegidos a prueba de misiles, ciertamente. O sea, la gran mayoría de los heridos leves, ahora retomando el tema, la gran mayoría de los heridos leves que ha habido hasta ahora en el transcurso de esta operación militar han sido gentes que no escucharon las instrucciones del ejército de Israel
de ir a tiempo, de correr a tiempo para protegerse y estar a salvo en el búnker o o en alguna zona protegida, ciertamente. O sea, gente que ahí sacó el celular y se fue al balcón y se fue ahí a fotografiar o a filmar vídeo, en este caso de la intercepción de los misiles que estaban sucediendo ahí en el norte de Israel. O sea, eso no hay que hacerlo. O sea, lo que hay que hacer es, una vez que hayas acá, una vez que suenan las sirenas aquí en Israel, o que suena en este caso el ringtone de los celulares aquí en Israel, que te alertan que es una alerta de misiles, que los vamos a escuchar probablemente, cuando escuchas eso tienes de medio minuto a minuto y medio para poder ir, para tú correr directamente al refugio antiaéreo, para correr en este caso al área protegida, y eso Matzil Haim, y eso protege y salva vidas, tal y como mencionamos al principio de la transmisión, el testimonio de esta persona de Givatavni, de esta persona de este pueblito de Galilea llamado Givatavni, que gracias a que él se puso las pilas y pues protegió a su familia y los hizo correr a tiempo a la zona protegida, y 2 segundos después de que cerró la puerta, ¡boom! O sea, ahí fue cuando prácticamente se salvaron la vida. Prácticamente la puerta de hierro, la puerta de acero prácticamente fue lo que le salvó la vida al Balabait, lo que le salvó la vida a ese marido al dueño de esa casa, prácticamente el marido de esa familia. O sea, es algo increíble. O sea, entonces ciertamente Hashem hace nisim ahorita. Ciertamente Dios ha hecho milagros en esta guerra y los va a seguir haciendo, pero también, tal y como dice el pasuk, Inelo Yanum Eloi Shan Shomer Israel, he aquí que no duerme ni dormita el que cuida al pueblo de Israel, y más en esta tierra de Israel, que está escrito que la supervisión de Hashem es desde el principio hasta fin de año. Pero, por otra parte, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte en cuidarnos, en cuidar y proteger nuestras vidas. Es una mitzvah de la Torah. Y protegeréis vuestras vidas y cuidaréis vuestras vidas. Eso es lo que hay que hacer en esta guerra que está sucediendo, y pues esperemos ver el final de esta guerra. Esperemos ver la victoria de Israel sobre el terrorismo. Esperemos, dice a Itzhak Altalef, estoy leyendo sus comentarios, están invitados todos ustedes a comentar aquí, dejarme su comentario acerca de este tema, acerca de lo que está sucediendo en Israel, qué es lo que opinan ustedes, y pues también sus buenos deseos para un buen año dulce, para Shana Tov Tuká, para tener un año bueno y dulce en este Tafshin Pei Hei 5785, el año de los hacedores de la paz. Dice Itzhak Altalef, Shalom Rab, abrazos, Hashem los cubra, muchas gracias. Fanny Fraga, hola, saludos, muchas gracias a todos los que nos han comentado aquí en la caja de comentarios, y los que también van a estar comentando también en el transcurso de los próximos días, también gracias. Y pues estoy leyendo sus comentarios, haciendo like y también contestando sus comentarios también. Ciertamente estos días son días muy tensos aquí en Israel, pero también estos días aquí, lo que está pasando ahorita en Israel prácticamente nos recuerda de que la guerra contra el terrorismo no se ha ganado todavía. Estamos todavía dentro de la guerra contra el terrorismo. Una guerra que también empezó en fechas como estas. Empezó en fechas parecidas a estas en el año 2001, en el 9/11, en el 11 de septiembre del año 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas. Fue el inicio de la guerra contra el terrorismo, fue el inicio de la lucha contra el terrorismo en 9/11, el 11 de septiembre, cuando cayeron las Torres Gemelas en Nueva York. O sea, esta guerra contra el terrorismo empezó precisamente en Yemei Slichot, empezó precisamente en los días de la Selichot, en los días en los cuales pedimos perdón a Hashem y hacemos teshuvah activa, regresamos activamente a Hashem
y nos mejoramos a nosotros mismos y pedimos perdón a nuestro compañero y a Hashem para que así podamos tener Shana Tom Tuká, para poder tener un buen año y dulce. Entonces, ¿cuál es la conexión entre este tipo de acontecimientos y lo que es Yemei Selijot y lo que son los días de la Selijot? ¿Cuál es la conexión? Está mencionado en el Midrash, en el Yalkut Shimonim, de que en el momento en que Mashiach viene, Melech Paras, el rey de Persia, se pelea con un rey árabe y Bemalhuyot Midgarot Sobaso, y los reinos empiezan a pelearse uno con el otro. O sea, entre ellos también una pelea entre Edom y Ismael, según lo que mencionan también los sabios. Y en ese momento Am Israel dice, Lean nabo benelech, ¿a dónde vamos a ir para protegernos? Parece que no hay escapatoria, parece que ya todo está perdido, o sea, no hay escapatoria de esta guerra en la que vamos a morir. Entonces él sigue mencionando el Midrash, viene Melech HaMashiach, viene el rey Mesías y dice, Anavim igias man geulatchem, kol ma she'asiti lo asiti ela bishvilchem. Todo lo que he hecho por ustedes, lo hice por ustedes. Todo lo que he hecho, lo hice por ustedes. Humildes, llegó la hora de su redención. Eso es lo que estamos viendo en nuestro tiempo. Todo lo que está sucediendo ahorita es parte del proceso de la redención para hacer que la clipa, ciertamente las fuerzas malignas ahorita están prácticamente como que dando su último grito, están como que dando su último zarpazo, como queriendo dar en este caso sus últimos sustos, por decirlo así, antes de desaparecer, antes de que la clipa desaparezca, antes de que las fuerzas del mal desaparezcan y solamente quede el Etz HaChaim y solamente quede el árbol de la vida. Entonces, ciertamente no hay que dejarse impresionar, no hay que dejarse amedrentar, no hay que dejarse impresionar por las fuerzas malignas que todavía siguen queriendo actuar en contra del pueblo judío. No hay que dejarse sorprender de las fuerzas malignas que están arengando el antisemitismo alrededor del mundo. Todo eso es solamente el simán, todo eso es solamente la señal de que la Geulá está más cerca que nunca, que la redención está más cerca que nunca. Ya estamos prácticamente en la víspera de la redención completa, por ser que está escrito en el Naví Daniel, está escrito en el profeta Daniel, Itbaeru bitlamnu bitzarfu rabim, en los últimos días antes de Mashiach habrá una gran selección, habrá una gran mezcolanza de bien y mal, pero esa mezcolanza será ¿para qué? Para separar lo bueno de lo malo, para que lo malo dé a ver su verdadera cara, y entonces la bondad se puede revelar en todo su resplendor y vencer al mal. Eso es lo que está pasando en nuestros días. Eso es lo que está pasando precisamente en nuestros días. Entonces, por eso es que Loli Trashem, por eso es que no hay que dejarse llevar por las fuerzas del mal, de la muerte, sino choose life. Como se dice en inglés, choose life, choose love. Hay que elegir la vida, hay que elegir el amor, hay que elegir la paz, hay que elegir la concordia, hay que elegir la vida. Ubaharta Bahaim. Elegir la vida, eso es lo que Hashem nos pide en esta semana antes de Rosh Hashanah, y esa es la Haná, es precisamente la preparación que Hashem quiere para que nosotros lleguemos a Rosh Hashanah como debe de ser, y así podamos ser inscritos y sellados en el libro de la vida dentro de una semana más, en Rosh Hashanah mismo, en el cumpleaños de la humanidad. O sea, ni más ni menos el cumpleaños de Adam Rishon y el cumpleaños de la humanidad, y en el cual, Besat Hashem, pues vamos a ver un año en el cual Am Israel pueda tener Netzach, pueda tener no solamente eternidad, pueda no solamente revelar la luz de la redención, sino que también pueda Binatzeach, sino que también pueda pelear las batallas de Dios y vencer, ciertamente. Eso es lo que, pero eso solamente es talui, todo esto depende
Todo esto depende de que nosotros escuchemos a Hashem. Todo esto depende de que escuchemos la voz de Hashem. O sea, y especialmente la voz de Hashem que se revela a través de los profetas, a través del profeta de la generación que es el Rebbe. Ciertamente es lo que debemos de hacer. Pues hasta aquí la Geulá y actualidad, y pues deseándoles a todos ustedes Shana Tov Tukah, deseándoles un año bueno y dulce, que este próximo año sea un año en el cual podamos ver por fin la paz aquí en Israel, sea un año en el cual veamos la victoria de Israel por sobre del terrorismo, veamos el terrorismo caer prácticamente, y veamos que también la franja de Gaza y el sur del Líbano lleguen a ser anexionados por Israel también, Besrat Hashem, con la ayuda de Dios, y que pues todo esto sea ajaná, sea preparación para lo que es la redención completa, que la vamos a ver con Mashiach, que la vamos a ver prontamente, muy próximamente con el Mashiach. Amén, amén. Y muchas gracias, y pues Shana Tova, buen año, Shalom, Shalom.